vamos allá. 10 personajes que se papean a Sukuna. Eu vou te fuder com amor. Menina safadinha, arregaça esse popô. Vai, saca, 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 saca esse caô. Si no se enamoró de Sasuke, supongo. Bueno, Luciano. Sukuna es conocido como el rey de las maldiciones, aquel hechicero que nunca fue vencido durante la época ¿Cuál es la dorada relación de amistad? Izuku y Bakugo o Sasuke y Naruto. de la hechicería, poseedor de la mayor Estos son reserva de igual de energía mierda. maldita en toda la serie, además de Pero ser bueno, un absoluto Sasuke genio del intentó matar combate, varias contando veces a con uno de Naruto. los rituales malditos Bueno, y a más su mujer. fuertes de toda la obra y un cuerpo perfecto para el mundo de la hechicería. Sukuna es básicamente un personaje imbatible para cualquier hechicero de Jujutsu Kaisen, al menos en un uno contra mi uno, abuela siendo debería que solo saber. un sujeto tan roto como lo es Satoru Gojo puede hacerle frente más no vencerlo. Pero el día de hoy vamos a traer 10 personajes que no A solamente ver si es son justos o Eden se ha pasado. que le ganen a Gyunkuna, sino que Como cuando directamente metió a Zato. podrían Pues, ¿a quién humillarlo metió con a mucha Zato? No me facilidad, acuerdo. y esta vez Gege no estará aquí para poder salvarlo. Así que, sin nada más que decir, vamos allá. Número 10. Majin Buu. No estoy tomando en cuenta ni Se el ha Buu pasado, Gohan o el desgracia. Super Buu, porque eso sería demasiado abuso. Con el Buu gordo que expulsó la maldad de su cuerpo es más que suficiente. Aunque bueno, este Majin Buu también es demasiado abuso. Con una fuerza física, velocidad y capacidades destructivas tan grandes que Oye, dejaría sí se ver pasó, a cualquier se pasó, personaje se de pasó. Jujutsu Kaisen como un bebé recién nacido enfrentándose contra un volcán en erupción. Es que lo que más que tiene Sukuna son los cortes. A Majin Buu sería en plan. Sí. Me la suda. Majin Buu también tiene una O sea, capacidad de hecho, el mayor counter de Sukuna no es Buggy. Bueno, al menos para los cortes. Lo que pasa es que lo puede quemar. regenerativa tan grande que incluso se puede regenerar si este es partido en miles de pequeños pedazos, e incluso puede regenerarse del mismo humo. Pero la verdadera razón por la que lo puse aquí es porque Majin Buu, al igual que Sukuna, suele devorar gente. Obviamente el gordo rosadito consume mucha más gente en un menor tiempo, porque este vuelve a la gente en golosinas. Así que, irónicamente, esta vez Sukuna sería quien es devorado, siendo solo una contribución más a la posible diabetes de este rosadito. Eso es verdad. Se pasó. Número 9. Buah, yo es que no sé mucho de los SCP estos, pero tengo entendido que el lagarto este básicamente se adapta a absolutamente todo. SCP-682. A SCP todo y va creciendo en poder y llega a niveles cósmicos o una pollada así. Es que el universo del SCP me raya. 682, también conocido como el reptil imposible de destruir, es una de las entidades más No, Zoro no tiene contradicciones como tal, no tiene. Lo que pasa es que el peligrosas personaje y es odiadas simplemente por la plan. Fundación SCP. Es un enorme organismo con apariencia reptiliana Ya, de Sukuna es origen un fanboy, desconocido, lo aunque entiendo. algunas teorías apuntan Este a que es chat uno de también. los hijos del Rey Escarlata. Este ser es extremadamente inteligente y con un único objetivo en su existencia: la erradicación total de toda forma de vida. Él no actúa por hambre o por necesidad biológica, lo hace por Ahora con megaesteroides, básicamente. puro desprecio y odio hacia Signos entendidos a seguridad borrados conceptuales. Ah. toda la vida. Es literalmente ¿Y cómo imposible. polla yo, hay algo que no entiendo del universo de CTP. ¿Cómo encierran a los bichos? Entiendo los bichos que son pacíficos o los bichos que tienen rituales para pararlo. Porque bueno, si haces el ritual lo paras. Pero los bichos que no tienen forma de encerrarlos, ¿cómo los encierran? A mí es algo de lo que el universo de CTP más digo, no le veo sentido. Le veo ilógico. Posible de matar, debido a que posee una de las adaptaciones más extremas en toda la ficción. Cualquier tipo de daño que reciba, cualquier entorno hostil en el que se encuentre, cualquier arma o ataque que se use contra él, lo llevará a evolucionar en cuestión de horas, minutos o segundos. Esto para volverse resistente, inmune o incluso Porque usándolo se a su dejan. Ah, bueno, vale. Claro, les dan una casa gratis, ¿no? favor para volverse más fuerte. Incluso la Fundación SCP, con todos sus recursos, nunca ha encontrado una forma definitiva para eliminarlo. Creo que a este no lo controlaban con el SCP, que es un slime o algo así. La única estrategia real contra este bicho es confinarlo, aunque esto es una solución a corto plazo, ya que este ha escapado en incontables ocasiones. Por cierto, para el que se lo pregunte, sí, la fundación podría contener o incluso asesinar a Sukuna con facilidad. Entre sus mejores hazañas tenemos que este ha sido reducido a un simple charco, y este en cuestión de segundos regeneró todo su cuerpo, como si nunca le hubiera pasado nada. Puede sobrevivir a la destrucción molecular y ataques de la alteración de la realidad, e La incluso madre que una lo vez parió. sobrevivió Tío, ¿es el personaje con mejor adaptación? ¿Es mejor que Doomsday esta mierda? a un borrado existencial de todo un universo. Este bicho no se puede matar. Punto. Literalmente. Lo han intentado con todo lo que te puedas imaginar y mucho más allá de eso. Y aún así, este bicho sigue ahí. Sukuna podría lanzar su dominio y el SCP Ese 8-2 no soporta el slime. 682 soporta, sería creía que reducido a era al nada, revés. incluso a nivel molecular. Pero en Pero cuestión ¿no había con uno que se llevaba bien? ¿Uno que era una niña, puede ser?
de segundos esta cosa vuelve evolucionado y No ahora sé cómo es lo inmune guaría a si vive cualquier este daño verso, de la cortes verdad. de Sukuna. Entonces, este le tiraría un partemundo. Este tipo sobrevive, analiza su ataque y ahora él puede lanzar los partemundos a voluntad. Lo mismo pasaría con Fuga o cualquier otra Si el técnica de Luchador es Sukuna. mejor que Al Doomsday. final, este tipo sería como un Mahoraga, pero si Mahoraga pudiera matar a Sukuna y a Goyo al mismo tiempo, siendo que Sukuna sería solamente una víctima más en los archivos de muerte por anomalías dentro de la fundación SCP. Joder, sí que está roto este universo, la madre que me parió. La madre que... Eden ha sido con odio al hacer este vídeo, ¿eh? No está por aquí en el chat, pero bueno, a lo mejor ve la reacción. Ha ido con odio el hijo puta, ¿eh? Número 8. Aizen. La verdad, Bueno, al menos no ha puesto yo watch. en mi puta vida vi Bleach. Solo vi un par de cosas del ¡Hijo de puta! mismo, como el brazo derecho del gigante o el brazo izquierdo del diablo, e incluso la pelea de Ichigo contra el Fiora, que por cierto, muy guionazo y todo lo que quieras, pero el Master Lorde es el mejor diseño de todo Bleach, aunque también hay que decir tremenda facha y tremendos edits que se carga Aizen, y por lo poco que entendí, Es que aquí en Bleach hay demasiados buenos diseños. no habría una pelea, pues todo esto ya estaba planeado. De hecho, fue Oye, ¿está Aizen en quien directo? permitió ¿Está en que Sukuna directo? existiera, solo Creo para que solo hacía directo los lunes. probar un punto. Cada dominio, cada Puedes decirle que se ha pasado. hechizo, cada intento de ataque es parte de su ilusión. ¿Sukuna pensó que había ganado? Error, ya cayó en su zapato. ¿Zapatot? ¿Zapatot? Como se diga. El rey de las maldiciones terminaría hablando solo, viendo visiones que no son reales, y Aizen simplemente Sí, se da la es que vuelta básicamente sonriendo como siempre, lo sabiendo tiene que planeado. todo esto fue parte de su plan. La verdad no tengo ni puta idea de lo que hace Aizen, pero mi mejor amigo me dijo que pusiera esto, que la gente lo iba a entender. Además, me dijo que incluso sin planear las cosas, Aizen se come de lleno a ¿Por qué Sukuna, Bleach está en así por que yo televisión en confío. anime? Y A ver, fue solamente de ya los tres terminaste la grandes. parte de la ilusión. Y técnicamente, sí, weón. O sea, si Sukuna ve la liberación de espada de este marica, cagó. Porque todo lo que de ahí para adelante vea, ahí se le permitió que lo viera. Y ya, así de fácil. Le puede llegar por la espalda ataúd negro y se acabó. Así de fácil. Es un buen resumen. Pues no tanto lo de los planes sí me da igual. Pero me Pero cae sí, mal el técnicamente, hombre. si deja ver los Tiene zapatos de una Aizen, foto de cagada. perfil de... Literal. Me cae mal. Aizen desenvaina. Ah, un directo Este man juntos lo ve ahora. y Ahora no, cagada. pero sí que Literal, podríamos planificar vencieron algo. a Iwatch. Se lo No tendré que lo venció comentar. Aizen porque tenía 60 Se me sellos olvidó. encima, estaba difícil, güey. Pero Aizen le fue a partir de los hocico, estoy segurísimo. Sí, los sellos. Y lo derrotó fue Ichigo, era porque porque Iwatch en esa Hace la pelea caída había visto la del liberación de Bankai, no me espada acuerdo. de ¿Pero este qué lo weón. utiliza? Ichigo seguía sin verla después de toda la temporada y solamente por no Suena verla es que le dominicano. pudo llegar por la espalda y apuñalarlo. Si no, no había forma de Oye, bajarse no a sé cómo Iwatch, pilláis huevón. tantos acentos. Yo Todo quitando el gracias a argentino y el un mancito mexicano. que no podía y ni el chileno. caminar, que tenía que estar en una silla sentado porque tenía 60 sellos metidos por el culo. Y aún así podía lanzar el ataúd negro, ese que tenía espadas gravitatorias que doraban el espacio. Bueno, eso. Con 60 sellos encima. Número 7. Moe Sislak. Yo sé que poner a Moe es mucho abuso, pues Moe no es solo un cantinero, también pudo defender a la Tierra con una tabla y un clavo, de una civilización alienígena conquistadora de mundos, con naves que viajan millones de veces la velocidad de la luz, con armas interplanetarias y aún así, con todo esto, huyeron aterrados. Si Sukuna de casualidad llegara a Springfield, Moe con una tabla y un clavo le haría lo que Goyo no pudo, es decir, ganarle al guión, y ni siquiera hace falta la tabla. Correcto. No puedo creerlo. Solía respetarte. Número 6. Tío Grampa. La madre que lo parió. Sukuna cortaría una y otra vez a Tío Grampa con su dominio hasta no dejar absolutamente nada de él, solo para que otro Tío Grampa salga del otro lado y diga, uff, no me gustaría ser ese sujeto. Tío Grampa es uno de los alteradores de la realidad Quiero decir, es que tío Grampa. más fuertes en las caricaturas, rompiendo todo tipo de lógica de cualquier universo. Si no me creen, pregúntenle a las gemas de cristal. Por más ataques que Sukuna le lanzara, no sería el fin de ninguna forma de Tío G, el cual podría atraparlo en algún mundo lejano, lanzarlo al sol o, no sé, sacar algún artefacto del interior de Bolsobelli que pueda exorcizar maldiciones de un solo tiro, destruyendo la integridad de su cumbia por completo. No es que Tío Grampa lo derrote, es que lo podría hasta reescribir como un personaje tan tonto como Musan, dándole una muerte final al Bien tirado. hechicero más fuerte de todos los tiempos, incluso sin darse cuenta. Something awful has happened. Whatever's the matter? Your uncle Calcurious has been killed. Bueno, supongo que será Fento. Y sí, Fento también se fue a su.
Número 5. Griffin. Si bien Griffin fue un genio militar que llevó a sus tropas a victorias imposibles, también fue aquel que traicionó a mi primo Gustavo, pues tras perderlo todo y ser torturado, este aceptaría un sacrificio impensable durante el eclipse, entregando a sus propios Próximo compañeros etapa, para poder sí, renacer sí. como Fento, uno de los 5 miembros de la mano de Dios. Aquí Griffin dejaría de ser humano, siendo que ahora su existencia está más allá del tiempo y del espacio. Su poder proviene directamente de los entes que gobiernan las leyes del mundo de Berset, siendo invulnerable a cualquier tipo de ataque convencional. Como Fento, la causalidad está ligado y trabaja para él, siendo que Griffith antes de Fento no tiene oportunidad. ahora que forma parte de la mano de Dios, el Las universo, escalas de entre Berserk comillas, no son acomoda los tan eventos altas, para quitando favorecerlo. la mano Esto de significa Dios. que encuentros, La mano de Dios guerras, sí que está más alianzas y rota. oportunidades se presentan en el momento exacto que éste lo necesita. Incluso si parece que Fento está en desventaja, las circunstancias terminarían beneficiándolo, siendo casi imposible oponerse directamente a él. Incluso Gons, con su arma capaz de Alguna afectar llegó a y la dañar el Berserk, alma, no. atacando a un Fento sin su armadura y completamente desprevenido, Muy no pudo complicado siquiera animar hacerle Berserk. algo de daño. Sí, yo sé que Sukuna es mucho más poderoso que Gons, pero Fento, Pero por ya no concepto, solo por animarlo, sino... Joder, hay algunas escenas que... Claro, ya te cierras a un público mayor de edad. De más 18, ¿sabes? Entonces a nivel económico a lo mejor no te sale tan rentable. está muy por encima del nivel de Sukuna, el cual aún está atado a las leyes del universo, siendo que la pelea ya estaría decidida incluso antes de empezar. Pausa activa en el video para decirle que si le está gustando este contenido, se suscriba al canal. También este lunes 18 No, de agosto vamos a darle estaré en dislike. directo viendo Skibidi Toilet por primera vez. Sigo sin creerme que Madness Combat perdiera en contra de unos inodores que dicen yes, yes, yes. Bueno, como sea, ahora sí, continuemos. Ojo, no hay mayor counter que un buen culo. Siempre culos antes que tetas, gente. Nunca os fiéis de unas buenas tetas, pero sí de buen culo. Podemos Al menos no es el clip de los negros. ¿Esto qué son? ¿Los de Fear Hunger? No sé, ¿no? ¿Cuánto escala este verso? Número 4. Grogoroth. En las profundidades de la misma existencia, más allá de los límites de la carne, del tiempo y de la cordura, vive un concepto que no nació, porque siempre ha estado ahí. Grogoroth no es un demonio, no es un espíritu, es la personificación misma de la destrucción, la anarquía, el sacrificio humano, la guerra y la putrefacción de todo lo que alguna vez tuvo forma. Si Sukuna reina sobre el mundo de la hechicería, Grogoroth reina sobre el acto mismo de desintegrar la existencia. What? Junto a los demás dioses antiguos se retirarían del mundo por desprecio hacia la humanidad, pues estos no podían siquiera comprender la misma existencia de la destrucción y el caos, dejando solo un pequeño fragmento de un remanente de lo que alguna vez fue una vasija para que los humanos pudieran interactuar con un concepto mismo de la realidad dentro del cadáver del dios de las profundidades. Incluso solo presenciar este pequeñísimo remanente de sí mismo significa la muerte y caída en la locura ¿Qué tan roto está esta mierda? misma para ¿Que entidades rollo un dios Lovecraftiano o algo así? con siglos de conocimiento en todas las artes oscuras. Solo este cascarón vacío puede Y lo destrozar pone contra su cuna. tu misma existencia como si fueran pétalos. A ver, Sus el título es Se papea, ¿no? ojos expulsan un calor tan ardiente papea. que reduce ciudades a simple vidrio, y su voz, con solo un susurro apenas audible, puede maldecir un alma hasta tal punto de que su propio cuerpo la traicione y colapse en segundos, What the fuck? Hace que tu alma y tu cuerpo se peguen de putazos. ¿Qué cojones? siendo que esto no sería una pelea, sino Si solamente un personaje que puede llegar a Versailles, bueno. Joder, pues me parece mucha fumada, ¿no? una sentencia. Grogoroth Multiversal. simplemente lo corrompería desde el concepto mismo de su existencia. Joder, no lo Su sé. cuna es maldición y carne. Grogoroth sería como el dios que inspira el miedo primitivo que originó las maldiciones. Bastaría una sola mirada de Grogoroth para implantar una muerte inevitable que ni siquiera su regeneración podría revertir. Y si su cuna intentara usar siquiera su dominio, Grogoroth simplemente lo rompería, lo devoraría o absorbería, o sería el mismo espacio a su alrededor, reescribiendo sus leyes como si fuera simple tinta en el agua. Grogoroth gana por ser simplemente la idea misma de la destrucción y el caos primordial, donde todo debe terminar, y contra esto su cuna simplemente caería una vez más. Goku le gana, eso es verdad. Me acabo de percatar que aparentemente Hijo puta, me va a poner al emperador de la humanidad. O sea, al menos me pones a un primarca. O tampoco. Algún marín espacial sísico. Pero no al emperador. Los limones no se dan en la naturaleza y son un híbrido entre la cruza de una naranja y un sidro. Lo que significa, la vida nunca nos dio limones. Nosotros los inventamos. ¿Qué cojones?
¿Qué mierda es eso, tío? ¿Y por qué me ha hecho tanta gracia? Número 3. El emperador de la humanidad. Es que no sé qué comparación más absurda que puedo hacer que esta. Quiero decir, es que se me ocurre poco. Vasto y sombrío futuro del milenio 41, sola y guerra, y también un hombre que lleva más de 10.000 años sentado, aún así dominando casi la totalidad de la galaxia, y esto con su sola voluntad. Puede que el emperador de la humanidad no esté en su mejor momento físico, pero en cuanto a sus poderes psíquicos, es un dios viviente, capaz de quemar almas a escala estelar, ver el futuro y mantener millones de demonios alejados con solo su existencia. Si bien Sukuna tiene unos hats muy buenos e interesantes, no es nada comparado con los hats del emperador. Solo para darte una idea de la escala del emperador, Es que diría que... ¿cómo se llaman estos? solo con su Sí, presencia Primarca psíquica no, bro. Primarca no, los estos. es capaz de cubrir casi la No me sale el totalidad nombre. de la maldita galaxia, manteniendo un poco a raya a los mismísimos dioses del caos. Con todo este poder es capaz de proyectarse en el cuerpo y mente de quien él desee, permitiéndole fácilmente controlar incluso al mismo rey de las maldiciones. Tengan en cuenta que el nivel normal de los poderes psíquicos del emperador, en una proyección de su hijo Gilliman, fue capaz de un solo ataque destruir casi por completo una de las dimensiones del dios del caos Nurgle. Sukuna contra un ser de este calibre sería solo una maldición más que sería purgada por la luz sagrada del maestro de la humanidad. Le enviamos un saludo. Me va a poner a Maduro, tío. Hostia, la habían quitado a Maduro 700 millones o algo así, quitándole barcos y no sé qué mierda. Especial. Buah, este vídeo es muy bueno, tío. ¡Me llamo Henry! ¡Ayúdame, por favor! ¡Nicolás! No sé qué le pasaría a este hombre, pero me hace mucha gracia. Número 2. Super Bigote. Nicolás Maduro no solo tiene unos grandes dotes de boxeo y una fuerza física increíble, pero él no está aquí por esto, Inflación tampoco infinita, por su sí. anillo para Se llama hambre infinita en su expansión. Te mata del hambre al instante. nada plagiado que puede destruir espíritus y entes sobrenaturales solamente con el roce. No, eso no basta para ganarle a Sukuna. Hombre, se enfrentó a Dallas Review y a Jordi Wild. Sin embargo, Super Bigote tiene otra habilidad más importante, y es un counter directo para desvivir a Sukuna. Y es que, como sabemos, Sukuna es un caníbal apasionado por la buena comida, y Nicolás Maduro puede fácilmente matarlo de hambre, a la par Hijo de puta. que le cause una inflación a su energía maldita, haciéndolo una victoria que, Sopa aunque de algo Abraham, difícil, escuché totalmente algo, merecida pero no para el lo bigotón comprendo. con un puño de hierro. Número 1. Doctor Manhattan. Pero el tío se ha quedado tan a gusto, El tío se me ha Pero quedado tan a bueno, gusto. recuerda que esto es solamente mi opinión, así que déjame saber la tuya en los comentarios, que los estaré leyendo a todos y cada uno de ustedes. Apóyame con una suscripción y compartiendo Y este se video queda para más tan a contenido de gusto este el estilo. mamonazo. Mira que eso, me ayuda como no te imaginas. Te invito a que te unas a los miembros del canal, que ya están activados junto con todos sus beneficios, y déjame en los comentarios 10 personajes más que le puedan ganar a Sukuna. Esto para la parte 2 de este video. Recuerda que la votación para el siguiente video estará en el comentario fijado. Y de último, pero no por ello menos importante, un agradecimiento especial a esas personas que apoyan con su donación al canal, especialmente a King 2, a Fran 445 y a Joder, mamonazo.